En nuestro versículo lema dice así, que está en 1 Corintios, capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Varias cosas llaman la atención en este versículo. Varias cosas que podemos desglosar un mensaje completo de cada una de ellas, pero vamos a resumir. En primer lugar, está dirigido a la iglesia de Corinto. Pablo le está hablando, está motivando y exhortando a la iglesia de Corinto, que estaba en ese tiempo bajo tribulaciones. Le dice, estad firmes, firmes. Allá en el verso 13 del capítulo 16, vuelve a hablar sobre la firmeza. Le dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, termina en el verso 14. Entonces estar firme requiere de valentía, portarse valientemente. Para estar en una situación hay que estar firme. Jesús, en Mateo 24, le dice a los discípulos que solamente el que persevera hasta el fin será salvo. O sea, el que está firme, convencido, con convicciones firmes de lo que ha creído, será salvo. Firmes y constantes. Constantes significa que está en movimiento, está constantemente en movimiento, está haciendo algo con un propósito, con objetivos claros y definidos. ¿Para qué? La palabra que sigue tiene la clave. Creciendo en la obra del Señor siempre. Para crecer en la obra del Señor. Entonces la constancia requiere de acción. La firmeza es una convicción y la constancia es acción. Ser constantes, ¿para qué? Resultados, para crecer en la obra del Señor siempre. Sabiendo, o sea, por la fe, creyendo. Por la fe el justo vivirá, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En estos tiempos en los cuales podemos regresar siglos atrás, en los umbrales de la iglesia primitiva, cuando se iniciaba, después de lo sucedido en el aposento alto, con la visita del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, las personas que creyeron en Jesús, después de haber sido bautizados, aquellos 120 que estaban en ese aposento, nunca fueron los mismos. Pedro ya no era aquel hombre que era inconstante, bipolar, inseguro. Cuando el bautismo del Espíritu Santo le llegó a él, Pedro se levantó. En el momento en que recibieron el bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés, él se levantó y fue el primero que abrió la puerta de la iglesia y predicó. Prácticamente inició la época o la era de la iglesia que hasta la fecha estamos viviendo. Y para ello, para que llegase el Evangelio a nosotros, han tenido que pasar muchos siglos, muchas personas, muchos mártires que fueron firmes y constantes en lo que creían, estaban convencidos y convertidos, creciendo en la obra del Señor para que nosotros pudiésemos conocer de Cristo Jesús. Detrás de estos libros que componen la Santa Biblia hay una gran historia y muchas veces llena de mucha sangre, sangre de mártires que se esforzaron y murieron por su constancia, por su firmeza, por su fe. Murieron muchos torturados, asesinados, aserrados. De muchas maneras murieron
para que usted y yo pudiésemos conocer qué era la vida en Cristo Jesús. La iglesia primitiva se destacó mucho por ser siempre constante en todas las cosas. Si vamos a Hechos, especialmente en Hechos, en el capítulo 2 de Hechos, nos vamos a dar cuenta que la iglesia, cuando inició, tenía una forma de ser muy especial. Ellos dicen en el verso 42 del capítulo 2 de Hechos, perseveraban, perseverar. La palabra perseverar significa insistir con determinación, constantemente, sobre lo mismo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos componentes son las que hacen una iglesia poderosa. Usted y yo somos la iglesia. Tenemos que perseverar en la sana doctrina, no llevarnos por cualquier viento de doctrina o por los falsos maestros y los falsos apóstoles y profetas que existen hoy en día. Debemos tener esa comunión y perseverar en la doctrina que los apóstoles del Señor nos enseñaron, valga la redundancia, que fuimos enseñados de tener comunión los unos con los otros. En el partimiento del pan, compartir las cosas, no solamente la cena del Señor, la comunión, sino también en las oraciones, orando los unos por los otros siempre, protegiéndonos los unos a los otros, exhortándonos los unos a los otros, animándonos los unos a los otros, en este tiempo que tenemos muchos padecimientos y muchas pruebas. Seamos fieles, perseverantes en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que tenga un buen día.